Ya. Faltaba hacer esta presentación sobre lo que es distribución normal para poder ampliar lo que es la explicación sobre algunos términos nuevos que ya estamos empleando, ¿no? Vamos primero con el primero, que es la distribución normal o distribución de Gauss, tiene otro nombre, o distribución gaussiana, es la distribución de probabilidad individual más importante. La distribución normal, la distribución normal nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos, como por ejemplo la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los sensores de medición y muchos otros fenómenos naturales, sociales y hasta psicológicos. Por ello, hoy vamos a revisar sus características y muchísimos problemas resueltos en tres niveles de dificultad. ¿Qué pasaría si realizamos una encuesta de una ciudad de personas adultas consultando su estatura? A partir de los resultados obtenidos se podría elaborar un histograma que tendríamos la siguiente forma, ¿no? Ya sabemos elaborar histogramas y en algunas ocasiones se asemejan así, ¿no? Donde está en el eje de las Y está la cantidad de personas y en el eje de las X la estatura, ¿no? Como vemos, el histograma tiene forma de campana, una característica importante de la distribución normal. Un parámetro muy importante es la media, que ya sabemos calcular, y siempre estará en el centro de la curva con forma de campana. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de una distribución normal con media igual a 8. No, en el medio siempre está la media. Igual es que acá 50%, 50%. Más adelante se aclara. Además de la media existe otro parámetro muy importante, se trata de la desviación estándar presentada por la letra griega sigma. La desviación estándar es la medida de la variabilidad más utilizada y nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos. Por ejemplo, aquí veremos dos curvas normales, una con desviación estándar pequeña, esta, y otra con desviación estándar grande. Cuando la desviación estándar es pequeña, los datos tienden baja dispersión y se agrupan alrededor de la media, ¿no? Justo acá. En cambio, cuando la desviación estándar es alta, los datos tienden a una dispersión alta y se alejan de la media, ¿no? Ya estamos viendo sus gráficos constantemente. Ahora, ¿cuáles son las características de lo que es la distribución normal? Es en función de la fórmula que hemos estado manejando, pero la fórmula más sencilla lo estamos manejando, ¿no? En algunas tablas se maneja esto, que está y en función de x, donde está un exponente natural menos un medio entre x, el dato que queremos calcular, menos la media sobre sigma, la desviación estándar elevado al cuadrado, dividido entre la raíz de 2 pi sigma, ¿no? Si se grafica la función se obtiene una curva normal, ¿no? Entonces si graficamos en función de esto, sacamos la curva perfecta, ¿no? Ideal, donde todo el área es 1, porque es 1 el 100%, ¿no? Ya nos estamos familiarizando poco a poco con los ejercicios, 100%, ¿no? Ahora, vamos siguiente con el otro dato donde vemos que además de la siguiente, tiene las siguientes características, toma en cuenta la media y la desviación estándar. El área bajo la curva es igual a 1. La simetría respecto al centro o a la media es simétrica respecto al centro. Eso es lo que decía de que 50% está acá, 50% está acá. Es simétrica. Luego, 50% de los valores son mayores de la media y el 50 valores son menores que la media, ¿no? La media es igual a la mediana y a la moda, un dato que estábamos comentando y hemos escrito en el pizarrón. Tiene una asíntota donde la y es igual a 0 dentro de lo que es el eje x, ¿no? Algunos otros ejemplos variables con distribución normal pueden ser las notas de un examen, errores de medida, presión sanguínea o tasa de piezas producidas por una máquina. Para encontrar la probabilidad o cantidad de datos se está determinando valores de la variable. Se calcula bajo el área bajo la curva normal que se encuentra en la tabla Z
o tablas de áreas bajo la curva normal estandarizada, ¿no? Que ya estamos manejando esas tablas. ¿Cuál es la distribución normal estándar? La distribución normal estándar es aquella distribución que tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Veamos la función densidad normal estandarizada que trabaja con la variable de z en el eje horizontal, donde podemos ver, ya estamos familiarizados, donde la media está en el medio y hay un sigma igual a 1, por consiguiente está aumentando de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y a partir de eso podemos determinar y calcular con esto, ¿no? Ahora acá. Esto habíamos visto el ejemplo, ¿no? Si se desea encontrar la probabilidad de variable estandarizada, toma el valor entre 0 y 1,5. Hay que encontrar la área bajo la curva de z igual a 0 y z igual a 1,5. Reemplazamos en la fórmula y dividimos entre sigma y por consiguiente encontramos esta área en tablas, ¿no? Acá está. Solo utilizamos nuestra tabla de z, donde vamos a colocar x, nuestro valor que queremos calcular, menos la media sobre desviación estándar. Habíamos sacado un valor de 1,5, eso encontramos en la tabla y sale 0,4332. Hasta acá tenemos solamente un decimal en las unidades. Acá ya está un decimal en las decenas. Puede ser valor de 0, como ahora es 1,5, 0, ¿no ve? 0. Puede ser 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.57 o 1.59, ¿no? Eso variaría para poder encontrar el porcentaje de probabilidad que se encuentra en esa área o la área respectiva, ¿no? Vamos. ¿Qué hacemos si mi distribución normal no es estandarizada? Igual que el último dato, se aproximaba, pero no lo era, estaba sesgado a la derecha. En la mayoría de los problemas cuando se analizan diferentes variables x, la distribución normal no tiene la forma estandarizada. Es decir, la media no es 0, la desviación estándar no es 1, y en esos casos se convierten los valores de x a z, es decir, se estandarizan a las variables de la variable x. La fórmula de la variable estandarizada, la cual indica cuántas desviaciones estándar se alejan del valor x de la media, es la siguiente: z igual a x menos media sobre sigma. ¿Y cuáles son los valores de z? Se utilizan la tabla y se calculan las áreas bajo la curva, porcentajes o probabilidades. En los videos que vienen en líneas abajo encontraremos muchos ejemplos. Vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Donde hemos visto algunos, donde hemos determinado que la distribución normal estandarizada, donde la media es igual a 10, a 1 era 1,5, media igual a 10, desviación estándar igual a 1, y el problema pide calcular para la variable x que toma un valor de 10 y 11,5. Hay que estandarizar los valores aplicando la fórmula, ¿no? Primero calculamos para 11,5. ¿Por qué? Porque la media es 10, ¿no? Y entonces sacamos y sale 1,5. Por consiguiente, si nos vamos a tablas, podemos ver que es 0,43. Esto es para una distribución no estandarizada, donde la media es 10. Y esta es para una distribución normal estandarizada, donde nosotros estamos haciendo la respectiva analogía, ¿no? Porque en la distribución normal estandarizada tendría que ser media igual a 0 y es sigma igual a 1, pero bajo la fórmula de z igual a x menos u, podemos hacer el acondicionamiento de nuestras gráficas, ¿no? Y hacer que se comporte como una distribución normal, y con esta tabla de distribución estandarizada podemos estar empleándolo, ¿no? Entonces es 0,43,32 en decimal, pero puede ser en porcentaje 43,32, ¿no? Estas son nuestras tablas. Entonces existen para valores desde 0 hasta 9, 2, 2,9 hasta 4 tenemos los valores, ¿no? Y por lo regular no pasan, llega máximo 3,8. Ya se realizó varias pruebas. Esto ya lo realizamos en clases, donde determinamos que los sueldos mensuales de una empresa siguen una distribución normal con una media de 1200 y una desviación estándar de 200. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan entre 1000
y 1500 soles, ¿no? Entonces hicimos dos sectas, uno acá. ¿Por qué? Porque como les digo acá, si se comportaría como una distribución normal, el 1200 sería como cero, a este lado el lado negativo y al otro lado el lado positivo. Por consiguiente hemos obtenido z 1000 menos los 1200 sobre 200, dividimos y sale menos 1. Pero este menos 1 lo podemos considerar como positivo. ¿Por qué? Porque indicamos hace ratos de que es simétrico. Lo que se calcule acá va a ser lo mismo acá. Solo consideramos negativo. Por consiguiente, y según tablas, encontramos que es 0,3413. Vamos con el siguiente dato, donde determinamos que el valor entre 1200 y 1550. De igual forma hemos visto que es sencillo, es 1550 menos 1200 dividido entre 200 igual a 1,75. En la tabla nos indica que va a ser igual el valor a 0,4599. Queremos encontrar el área total entre 1000 y 1500. Por consiguiente sumamos los dos zetas en decimales y sale 0,82. Por consiguiente esto podemos expresarlo de igual forma en porcentaje y va a salir 80,12, ¿no? La siguiente, donde ya podemos ver también nuestros ejemplos, donde está el ejemplo de varianza. Hay que tener cuidado, desviación estándar por lo regular se maneja, pero en algunas ocasiones está lo que es la varianza, ¿no? Y la varianza nos va a hacer recordar la fórmula que ya hemos manejado, ¿no? Esta que ya la vimos de igual forma. En una fábrica de producción de agua embotellada cuenta con una máquina de envasado automático, la cual vierte en cada botella una cierta cantidad de agua que sigue una distribución normal con medias de 500 mililitros y una varianza de 25 mililitros. ¿Qué porcentaje de botellas se llenan con agua entre 490 y 507 mililitros, ¿no? Como la media es 500, a este lado tenemos que buscar lo que es una parte del área que buscar, porque de esa manera podemos determinar una parte que va a ser Z1, que va a ser igual a 490 menos 500 dividido entre 5, y este valor va a salir menos 2. Este menos 2 se podemos considerar en 2 positivo porque, como habíamos comentado, es simétrico. El mismo valor de acá es el mismo valor de acá. Por consiguiente, el valor de 2 según nuestras tablas sale 0,4372, ¿no? El otro lado de igual forma, 500 entre 507. Este valor hay que calcular hasta 507. Hacemos la respectiva ecuación, resolvemos 507 entre menos 500 dividido entre 5 sale 1,4. Con 1,4 vamos a tablas y el área nos indica que es 0,4192. Sumando ambas probabilidades 0,8964. En algunas ocasiones se expresan de esa manera por si acaso, pero nosotros, si deseamos, si estamos familiarizándonos con 89,64% de probabilidad de que ese porcentaje de botellas se llene entre 490 y 507 mililitros, ¿no? Ahora, esta también la realizamos, ¿no? La distribución de pesos que se llenan con una máquina automática tiene una distribución normal de 51,7 y una desviación estándar de 0,7. ¿Qué porcentaje de sacos pesa menos de 5 kilogramos? El de atrás me olvidé calcular. 25 a raíz cuadrada sale 5 por si acaso, ¿no? Varianza. Juegan en algunas ocasiones con los ejercicios, no tenemos que confiarnos, son desviación estándar. Si se maneja bien la fórmula es desviación estándar. Entonces acá colocamos el área que vamos a calcular, pide que calculemos el porcentaje de sacos que pesan menos de 50. Acá está menos de 50, acá está 50. Esta área amarilla hay que calcular, pero no podemos calcular solamente esa área, no tenemos que calcular esta área y luego vamos a hacer restar. Eso es la hermenéutica para poder resolver algunos de los ejercicios de distribución normal. Encontramos Z1 que va a ser igual al valor de 50 menos 50,5 dividido entre 0,7. Este valor salió menos 2,14. Este menos 2,14 podemos colocarlo como positivo y según tablas sale 48,38%. Ahora, para hallar esta área amarilla
tenemos que restar el 0,5. ¿Qué es el 0,5? El 50%, porque todo hemos determinado que es 1, ¿no? Restamos y sale 1,62 como lo hemos sacado, ¿no? Ahora vamos con el otro ejercicio. Esto sí tenemos que resolverlo nosotros. Vamos a resolverlo. No, vamos a resolverlo. Momento. Jambo. ¿Dónde está mi Jambo? Ah, está acá. Y acá está. Ahí está. Ya. Ahí está nuestra gráfica. Nos vamos a apoyar ahí. Donde indica los salarios mensuales de los recién graduados que acceden a su primer empleo se distribuyen según una ley normal de media de 1300 y una desviación típica de 600. Calcular el porcentaje de graduados que cobran al menos 600 euros al mes, ¿no? Si nuestra media es de 1300, nos está pidiendo, y la desviación de 600 nos pide calcular el valor de 600 menor a 600. Igual que la anterior, tenemos que hallar primero ese dato. Vamos a calcular. Entonces acá voy con, espero que no me falle el pulso. Vamos con Z1 igual a X menos sigma, wow, sobre desviación, mu sobre desviación. Acá ya queremos calcular 600, wow, menos el valor de la media, que es 1300. Pueden realizarlo en sus cuadernos mucho mejor. Solamente es guía. Recuerden que mañana es el examen. Entre 600, ¿no? Tenemos ese dato, podemos usar nuestra calculadora. Siempre paréntesis, vuelvo a recalcar, paréntesis, chicos. No, si sacan así directo, menos 1300 dividido entre 600 y me sale 597. No, tienen que especificar lo que son los paréntesis. Es por eso lo que les había pedido, que por favor traigan sus calculadora. Sus calculadoras científicas, ¿no? Y eso sale menos 1,17. Eso puedo determinar que sea positivo porque es simétrico por conveniencia, entonces como un concepto, ¿no? Me voy ahora a mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? 1,75, ¿no? 1,17. 1,1. Me voy hasta acá. 1,17. 1,1 más 0,017 va a salir 1,17. Saldría 37,90. ¿No? ¿Qué valor también puede ser igual a un porcentaje? ¿Qué porcentaje saldría igual a 37,90? Y ahora ese será el resultado. No, no es ese el resultado. Eso solamente es de esta área. 37. Ay, qué mal. Va 90. Oh, caraspa. Por ciento, ¿no? Solamente del área anaranjada.
Por consiguiente, para hallar tenemos que restar. ¿Cuántos estamos? Del 0,5. Vuelvo a acá. De acá hasta acá es el 0,5. O en porcentaje 50%. De acá a acá es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque todo representa el 100%. 1. Entonces de esto 0,5 menos el valor de 37,90, y ese valor va a ser igual a 0,5 menos 37,90, y el valor SD. Vieron que en algunas ocasiones se tiene que presionar SD. 37,4 igual a 37,4. No, ya se me sacó. Estoy en porcentaje, no estoy colocando decimal, tengo que convertir esto por consiguiente es 50%, ¿no? Eso es la única diferencia que tenemos que manejar, ¿no? Esto es el 50 porque estoy manejando porcentaje. Ay, carajo. Pulso. Ya. Por consiguiente, no, hay que corregir, no es este valor, es el de 50 va a ser igual a 12,1. 12,1% son el porcentaje de graduados que cobran menos de 600, ¿no? Entonces esos son los porcentajes de graduados que cobran menos de 600 euros. Coloquemos dólares, ¿no? Ya tenemos uno, ahora vamos al B. Acá. Ahí está. Y calculamos el segundo. Y el segundo, ¿cómo se estaría calculando? De la misma manera, pero en esta ecuación tenemos que hacer dos cálculos, un Z1 y un Z2. Si no hacemos esos cálculos respectivos, por consiguiente podemos estar mezclando los datos, ¿no? Y tenemos que hacerlo por partes. Ya. Vamos con los valores de Z1. Vamos a colocar este color rosado para encontrar el primer valor de acá. Z1 entre 1000. Vamos con Z1 igual. Vamos con Z igual a el valor de 1000. Ya fue. Ahora sí, 1000 menos la media, que es 1300, dividido entre la desviación. Y eso va a salir igual a, calculamos, 1000 con paréntesis menos 1300 dividido entre 600. ¿Cuánto sale ese valor? Menos 0,5, ¿no? Con menos 0,5 nos vamos a tablas. Esto podemos asumir que va a ser positivo por si acaso, según nuestra conveniencia, y va a salir igual según tablas. Vamos a mi tabla. 0,5, ¿dónde está 0,5? No tengo 0,5. No, esto es 4. 0,5, ¿dónde está mi 0,5? Está acá. 0,5, solo 0,5 va a salir 19,15.
1915, donde estoy con el 1915, entonces 0, mi valor de Z1 va a ser igual a 0,1915 o igual a 19,15%, ¿no? Entonces está ahí. Solo hallamos este valor, ¿no? Ahora tenemos que hallar el otro valor que va a ser con mostaza de esta área entre 1500 y 1300. Aquí va a ser igual a Z2. Z2 va a ser igual a el valor de 1500 menos 1300. ¿Esto cuánto sale? Sacamos nuestro cálculo. Paréntesis 1500 menos 1300 paréntesis dividido entre 600 y el valor es de 0,33. Ahora sí nos va a ayudar. 0,3 y 3, 12,93. Según tabla Z2, me olvida, 0,33, 12,93. Y eso va a ser igual a 12,93%, ¿no? ¿Se has resuelto con eso? No. Hay que sacar un Z total que suma los dos datos. Bueno, me voy con el color. Me voy con un verde. Un Z, no parece lo mismo. Vamos con un rojo. Un Z total que va a ser igual a el valor de Z1 más Z2 igual que va a ser 19,15% más 12,93%. ¿Cuánto sale? Sale 19,15% más 12,93 y el valor es de 32,08. ¿No? Entonces ese es el valor 32,08 de graduados que cobran entre 1000 y 1500 dólares. Como encontrar mi signo de euros. ¿Está? ¿No? Y vamos con el tercero, porque es la siguiente pregunta también. Vamos a copiar. ¿Está? Donde vamos a calcular qué valor se puede salir para más de 200. Otra vez vamos con el mismo problema, pero para el otro lado. Entonces en este caso vamos a buscar esta área primero y luego vamos a hallar esta área, lo que nos está pidiendo mayor a 2200, ¿no? Vamos acá con aquí vamos a hallar nuestro Z1 y restando, como hemos visto, vamos a hallar el otro. Z1 va a ser igual a
2200 menos la media que es 1300 dividido entre desviación que es 600 y este valor va a ser igual a calculadora 2200 no me falta mi paréntesis 2200 menos 1300 dividido entre 600 sale igual a 1,5 es el valor que hemos encontrado. Ahora esto según tabla cuánto sale. El 1,5 sale igual a 1,50, ¿no? Estoy confundiendo, el otro sería 1,05, entonces 1,5 43,32. Y esto es igual al porcentaje de 43,32%, ¿no? ¿Eso sería el resultado? No. Hay que calcularlo restando valor que acá todo esto es el 50. Ay, ¿por qué está saltando? Ay, caras. Todo esto es el 50%. Por consiguiente, para hallar vamos a estar 50% menos el valor de 43,32%. Utilizamos nuestra calculadora y nuestra calculadora nos indica que es el 50 menos 43,32 y ese valor es igual a 6,68. Por consiguiente tenemos nuestro dato de que el 6,68% de graduados que cobran más de $2,200 en nuestro caso al mes, ¿no? Sencillo, sí, y solamente hay esos tres modalidades. Nos pueden pedir calcular este lado, nos pueden pedir calcular dentro de las dos áreas o en un intervalo, o tal vez el otra área también, ¿no? La misma hermenéutica y solo es eso en relación a la distribución normal. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Muy bien, entonces hemos podido ver que la distribución normal, que ven, se logra calcular de esa manera, ¿no? Ya. Ahora, deseo que podamos estar viendo un video para poder suprimir cualquier duda que tengamos. ¿Está bien? Pues nos veamos este video donde vamos a determinar de qué está hablando, tal vez la expresión o la forma que me estoy expresando he dejado pasar algo. Y con este video complementamos todo y cerramos el tema de probabilidad en distribución normal y por consiguiente estamos listos para nuestro examen del día de mañana. Vemos que tienes una distribución normal con media 30 y desviación estándar 8.20. Te dan un valor de X, por ejemplo el 15, y te preguntan cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 15. Es decir, esta área sombreada representa la probabilidad de que X sea menor o igual a 15. Para poder calcular esta probabilidad, vamos a utilizar el proceso denominado estandarización. Es decir, vamos a estandarizar este valor
15. Para obtener el valor z de 15, lo que hacemos es, a x le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Entonces esto nos queda igual. Tenemos el valor de x, que es 15. Ponemos 15 menos el valor de la media es 30. Ponemos menos 30 dividido entre el valor de sigma. Sigma vale 8.20. Ponemos entonces sobre 8.20. Haces estas operaciones en tu calculadora y te va a dar como resultado menos 1.83. Significa entonces que este valor z corresponde a menos 1.83. Es decir, que este valor 15, su correspondiente en valor z es menos 1.83. Entonces podemos utilizar la tabla de valores z para hallar esa probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 15, lo planteamos aquí, es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.83, es decir, a la izquierda de este valor z. Para hallar esta probabilidad, entonces nos vamos a la tabla de valores z y vamos a buscar este valor, menos 1.83. Vámonos a la tabla. Tenemos aquí nuestra tabla de valores z y vamos a buscar menos 1.83. Aquí tenemos menos 1.8 y en las columnas vamos a buscar 0.083. Y donde se intersectan esta fila con esta columna, ahí es donde nos debemos de fijar que tenemos la probabilidad 0.0336. Entonces, significa que la probabilidad a la izquierda de menos 1.83 es la que hallamos, que es 0.0337. Y como esta probabilidad es la misma de que x sea menor o igual a 15, entonces aquí ponemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 15 es 0.0337. Y de esta manera hemos hallado la probabilidad a la izquierda del valor 15. Oye, por cierto, no olvides suscribirte. Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí nuevamente el valor 15 de una distribución normal con media 30 y desviación estándar 8.20. En el ejercicio previo nos pedían calcular la probabilidad a la izquierda de 15. Ahora hay que calcular la probabilidad a la derecha de este 15, que es el área sombreada en color verde. Entonces, esta área es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 15. Por lo tanto, este 15 lo vamos a estandarizar, es decir, vamos a encontrar su respectivo valor z. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Z es igual a x menos la media sobre sigma. Esto es igual, x sabemos que es 15, menos la media que es 30, sobre la desviación estándar que es 8.20. Y ya sabes que esto te va a dar menos 1.83. Es decir, este 15 en su valor z vale menos 1.83. Esto ya lo sabíamos. Pero ahora, en vez de calcular la probabilidad a la izquierda, vamos a calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1.83, es decir, a la derecha de este valor z. Pero, si recuerdas, la tabla de valores z no te da la probabilidad a la derecha. Lo que hace es darte la probabilidad a la izquierda. Pero también debes recordar otra propiedad importante. Es que el área total bajo la curva de la distribución normal es igual a 1. Es decir, toda el área bajo la curva vale 1. Entonces ponemos 1 menos la probabilidad a la izquierda. Es decir, a la probabilidad total le vamos a quitar esta área. Y si hacemos esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el área en verde, que es lo que queremos. Entonces, pones 1 menos la probabilidad a la izquierda de 15. Es decir, a la izquierda de menos 1.83. Probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.83. Esto es igual
tenemos 1 menos esta probabilidad, ya lo hemos obtenido. Aquí nos dio 0.0337. Si lo quieres volver a hacer, solo buscas el menos 1.8 con el punto 0.3 y donde se intersectan es la probabilidad 0.0336. Regresamos aquí y entonces tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.83 es 0.0337. Aquí ya lo tenemos redondeado de manera más exacta a 4 decimales. Bueno, haciendo la resta nos da 0.9663. Es decir, la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1.83 es esta, 0.9663. Y por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 15 es 0.9663. Antes de pasar al siguiente ejercicio, recuerda suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos la misma distribución normal con media 30 y desviación estándar 8.20. Ahora hemos señalado el valor x 36 y vamos a calcular la probabilidad a la izquierda de 36, es decir, toda el área sombreada. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que x valga menos o igual a 36. Para esto, ya lo sabes, hay que estandarizar este valor 36, es decir, obtener su valor z. Para esto, recuerda, hay que estandarizar. Z sub 0 es igual a el valor de x, que en este caso es 36, menos la media sobre la desviación estándar. Sustituimos x, 36, menos la media, 30, sobre la desviación estándar, que vale 8.20. Haces las operaciones y te va a dar 0.73. Es decir, que este 36, en su correspondiente valor z, vale 0.73. Por lo tanto, esta probabilidad, la probabilidad de que x sea menor o igual a 36, es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.73. Para esto, entonces, nos vamos a la tabla de valores z y vamos a buscar este valor, 0.73. Vámonos a la tabla. Tenemos esta parte de los valores positivos de z y vamos a buscar 0.73. Aquí tenemos 0.7 y aquí 0.03. Donde se intersectan, vamos a poner aquí esta fila y esta columna. Ahí donde se da esa intersección es la probabilidad buscada. 0.7673 es la probabilidad a la izquierda de 0.73. Entonces, regresamos a la gráfica y aquí tenemos que la probabilidad a la izquierda de 0.73, según la tabla de valores z, es 0.7673. Por lo tanto, la probabilidad a la izquierda de x36 es 0.7673. Esta es la probabilidad. Ahora, déjame pedirte que te suscribas y dejes tu respectivo like. Continuemos con el siguiente ejercicio. Tenemos la misma distribución con media 30 y sigma 8.20. Y también tenemos el valor 36. Ya habíamos calculado aquí que la probabilidad a la izquierda de 36 es 0.7673. Esta información la tenemos aquí. Es el área que está en color blanco. Pero ahora nos piden calcular la probabilidad a la derecha. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 36. ¿Cómo se hace esto? Podemos estandarizar nuevamente el 36, pero tú ya sabes cuál es el resultado que obtuvimos. Vamos a ponerlo nuevamente, solo para que veas el procedimiento. X es 36 menos la media, que vale 30, dividido por sigma, que vale 8.20. Y nos dio como resultado 0.73. Por lo tanto, este 36 en su respectivo valor z vale 0.73.
Entonces ponemos la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.73. Esto será igual a lo siguiente. En el gráfico previo vimos que la probabilidad a la izquierda de 36 es 0.7673. Pero ahora nos piden la probabilidad a la derecha. Y recuerda que el área total bajo la curva vale 1. Entonces ponemos 1 y le restamos la probabilidad que está en blanco, que es la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.73. Entonces nos queda igual 1 menos esta probabilidad de que z sea menor o igual a 0.73 es la que ya calculamos previamente, que fue esto. ¿Recuerda cómo obtuvimos esto? Lo hicimos con la tabla de valores z. 0.7 más 0.03 nos dio 0.7673. Entonces, aquí restamos menos 0.7673. Esto nos da como resultado 0.2327. Esta es el área buscada, es decir, es el área de que x sea mayor o igual a 36. 0.2327 es el área sombreada, el área a la derecha de x igual a 36. Gracias por llegar a esta parte. Antes de continuar con el siguiente ejercicio, te voy a pedir que te suscribas. Bueno, ahora sí pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos ahora la misma distribución con media 30, desviación estándar 8.20 y tenemos dos valores de x, 20 y 40. Como ya puedes sospechar, nos están pidiendo el área comprendida entre 20 y 40. Entonces, esto lo podemos plantear así. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 20, pero menor o igual a 40. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que x esté entre 20 y 40, que es el área representada en esta gráfica. Bueno, para esto hay que estandarizar, ya lo sabes. Empecemos con el valor de x, 40. Entonces, recuerda, para estandarizar lo que hacemos es x menos la media sobre la desviación estándar. Por lo tanto, nos va a quedar igual el valor de x, que es 40, menos la media, que vale 30. Esto dividido por la desviación estándar, 8.20. Esto es igual, haces las operaciones y te va a quedar 1.22. Entonces, este valor 40 le corresponde un valor z, que es 1.22. Ahora vamos a estandarizar el valor 20. Hacemos lo mismo. Sería x menos la media sobre la desviación estándar. Nos va a quedar igual x, que vale 20, ponemos 20 menos la media, que vale 30, y lo dividimos entre la desviación estándar, que es 8.20. Haces las operaciones y te va a dar como resultado menos 1.22. Entonces, si te fijas, aquí este valor 20 le corresponde un valor z menos 1.22. Por lo tanto, la probabilidad de que x esté entre 20 y 40 es lo mismo que preguntarse por la probabilidad de que z esté entre menos 1.22 y 1.22. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular la probabilidad a la izquierda de 1.22, es decir, vamos a calcular toda esta área, toda esta probabilidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces y nos queda de la siguiente manera. Ponemos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.22. Una vez que hagamos esa probabilidad, le vamos a restar la probabilidad a la izquierda de 20, es decir, a la izquierda de menos 1.22. Ponemos menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.22. ¿Y qué obtenemos? Recuerda que la probabilidad a la izquierda de 1.22 era todo esto. Si le quitamos esta probabilidad, nos va a quedar solo el área sombreada en color rojo, que es lo que estamos buscando. Entonces procedamos. Esto será igual. Primero, la probabilidad a la izquierda de 1.22. Nos vamos a la tabla de valores z y buscamos el valor z 1.22. Aquí tenemos 1.2, aquí 0.02
y donde se intersectan esta fila con esta columna, esa es la probabilidad buscada. 0.8888. Entonces, vámonos aquí y decimos que la probabilidad a la izquierda de 1.22 es 0.8888 menos la probabilidad a la izquierda de menos 1.22. Nos vamos a la otra tabla de valores Z, los valores Z negativo, y buscamos menos 1.22. Aquí tenemos menos 1.2 y aquí 0.02. Entonces, donde se da la intersección de esta fila con esta columna, aquí tenemos que la probabilidad es 0.1112. Esa es la probabilidad a la izquierda de menos 1.22. Entonces, nos regresamos a la gráfica y aquí tenemos que la probabilidad a la izquierda de menos 1.22 es 0.1112. Haciendo la resta, esta cantidad menos esta cantidad nos da 0.7776. Por lo tanto, la probabilidad de que Z esté entre menos 1.22 y 1.22 es esta, 0.7776. Y por lo tanto, esta es la probabilidad de que X esté entre 20 y 40. Es decir, 0.7776. Esa es la probabilidad buscada. No, hemos podido ver entonces que tienen acá manejan solamente decimales, ¿no? No lo colocan en porcentaje. Bueno, entonces también de que hay más tablas, ¿vieron? Sobre la probabilidad de distribución normal hay más tablas donde se considera todo en uno. Aprendamos a manejar la primera tabla que tengamos y más adelante pueden estar viendo las siguientes tablas también, si es que logran encontrar completas. Y otro punto que no hemos manejado es la expresión matemática, ¿no? 20 menor o igual a x, pero este menor o igual a 40, ¿no? Solo la expresión estaría faltando, ¿no? Por eso. Y consideremos que recuerda que es 20, todo es el 1. Y también buscar, ¿no? Siempre es estar, encontrar este valor, la cola izquierda, la cola derecha o parte de la media, ¿no? Solo existe este tipo de ejercicios, no hay más por si acaso, ¿no? Y dentro de nuestros trabajos que busquemos, entre comillas, podemos buscar, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de personas que han bajado de pesos menos 20 kilos? No podemos encontrar este valor. ¿Cuál es el porcentaje de personas que han bajado más de 40 kilos? Ese es otro porcentaje, ¿no? ¿O cuál es el porcentaje de personas que han bajado entre 20 y 40 kilos? ¿Ven? Solamente es de esa modalidad que podemos encontrar la probabilidad, ¿no? Y con eso tenemos concluido lo que es distribución normal. Vamos ahora con el siguiente tema. Vamos. Ahora tenemos que ver lo que es TED Student, pero tenemos que determinar qué son pruebas paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas se busca estimar los parámetros de una población en base a una muestra. Se conoce el modelo de distribución de la población, presenta variables cuantitativas continuas medibles. Mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Mientras más pequeña, más distorsionada será la media de las muestras, ¿no? Hasta acá podemos entender la media, ¿no? Media. Calcular. ¿Qué es la ventaja de las pruebas paramétricas? Tienen más poder de eficiencia, más sensibles a los rasgos de los datos recolectados, menos probabilidad de errores, dan estimaciones probabilísticas bastante exactas. ¿Cuáles son las desventajas? Son un poco complicadas de calcular y tienen limitaciones en los tipos de datos que se pueden evaluar, ¿no? Entonces, pero este es el específico para los nutriólogos. Ahora, todos los tipos de análisis de variables numéricas tenemos que entrar ya a análisis para describir un grupo a través de la media y
varianzas. Recuerden, vieron varianza, ya tenemos que estar memorizando, ¿no? No paramétrico, a través de la mediana, el rango intercuartil se puede determinar y se hacer ese análisis, o todos nuestros datos estadísticos, ¿no? Pero puede hacerse un análisis a través de eso. Siguiente, comparando un grupo a un valor. ¿No? Hasta ahora hemos podido realizar todo el estudio de pesos, estudio de sueldos, estudio de carga de sacos, estudio de carga de botellas de agua, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a comprar todo eso con un valor de referencia, ¿no? En los casos de los nutriólogos vamos a determinar, entre comillas, una dieta X, si es buena con nuestra nueva dieta, y comparamos ese valor de manera estadística, ¿no? Y ahí podemos usar lo que es la t-de-student de una muestra. Y como prueba no paramétrica se puede estar usando lo que es la prueba de Wilcoxon, lo vamos a ver. O estas dos, por eso son las que más se usan, ¿no? Comparar un grupo con un solo valor, o siguiente, comparar medias de dos grupos. ¿No? Tal vez con una dieta 1 y dieta 2, ¿cuál es la comparación de los dos? Eso también se quiere hacer, t-de-student de dos muestras. Con, con una prueba no paramétrica de Mann-Whitman. Comparar medias de dos grupos apareados o relacionados, que también es t-de-student apareada con la prueba de Wilcoxon, pero esta prueba de t-de-student, estas tres son las que más se usan. Este último es, por los de cacar, el paciente antes de la dieta y el paciente después de la dieta, y se hace el estudio específico, estudio estadístico con un nivel de confianza si hay aumento de peso o baja, hay una baja en el peso del paciente, ¿no? Luego deseo llegar a esta nueva, es la comparar medias de 3 o más grupos, ¿no? Llega a calcular 3 o 4 grupos de estudio, ¿no? Siguiente, la de Pearson, correlación entre dos variables, la de Pearson, ¿no? Spearman, vamos. Ahora, y ahora otra vez volvemos acá. ¿Qué tipos de variables? Cualitativa, 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 cuantitativa, cualitativa, cuantitativa. Recordemos que hay cualitativa, nominal y ordinal, cuantitativa, discreta y continua, ¿no? Ahora, para pruebas cualitativas podemos hacer una prueba Z de comparación de proporciones, ¿no? Prueba Z sería la que acabamos de hacer. Vamos eso a través de un test de McNemar, o una cualitativa también a través de chi cuadrado de Pearson, ¿no? Para cualitativa siempre chi cuadrado. Para cualitativa se puede utilizar el t-de-student o el de análisis varianza o la U de Mann-Whitman, ¿no? O también una cualitativa podría hacerse un análisis de varianza o Kurzweil. Entonces existen muchos métodos para poder calcular, ¿no? Estos para datos independientes y estos son para datos pareados, ¿no? Entonces, pero por lo regular vamos a hacer énfasis en la t-de-student. ¿En qué es t-de-student? Para t, comparación con una muestra, comparación de dos muestras y comparación de la misma muestra relacionada, del mismo paciente, ¿no? Y bueno, no es solo un paciente, es un promedio de 160 pacientes, ¿no? Un momento, por favor. Ya. Ahora, tipo de pruebas paramétricas. Existen la prueba de Z de la distribución normal, lo que ya dominamos para tipo de pruebas paramétricas. La t-de-student para datos relacionados, muestras dependientes. T-de-student para datos no relacionados independientes. T-de-student Wells para dos muestras independientes con varianzas no homogéneas. O prueba F de análisis varianza o ANOVA. La prueba Z de distribución normal, la que hemos visto. Formación de la curva de probabilidad estándar normal, forma la campana. Se ubican tres medias de tendencia, el promedio, mediana y moda. Definen la desviación estándar, ¿no? Donde vemos que por un lado está la moda, por el otro puede estar la mediana. Vamos a ver, este es el gráfico que más correcto define la mediana, ¿no? La media puede estar en cualquier punto, pero es una media aritmética o matemática. Aritmética, el término correcto.
La mediana es el punto medio donde separa los datos en un 50% inferior y en 50% superior. La moda es el dato más frecuente o más repetido, ¿no? Prueba de valor Z de normal, utilizamos la Z, ¿no?, que hemos estado utilizando. En algunas ocasiones tenemos que familiarizarnos donde va a haber Z, un X y una X con una base encima, que también es media para muestras, y sigma. Algunas veces también sigma o la desviación estándar se puede utilizar S, ¿no? Pero tenemos que estar un poco familiarizados. Hay muchos libros, por consiguiente también tenemos que ver cómo se expresan los libros, ¿no? Z, el valor estadístico de la curva normal de frecuencias. X, cualquier valor de una muestra estadística. X con un sobrehito, una basita. Promedio, media aritmética obtenida de la varianza estadística, valor representativo. Y la desviación estándar, ¿no? Parámetros de estimación, la media y la desviación estándar, ¿no? Esos son los parámetros que estamos utilizando solamente, la media y la desviación. Ya sabemos resolver los tres tipos de ejercicios que nos puedan plantear. Ya logramos resolver eso. Siguiente. Dentro de lo que son las pruebas de valor Z de la distribución normal, existen lo que es calcular el promedio o la media aritmética, ¿no?, media aritmética, y la desviación estándar de las observaciones de la muestra de estudio. Calcular la diferencia que existe con respecto al promedio, dividir la diferencia calculada entre la desviación estándar obtenida de la muestra en estudio que corresponde al valor de Z, decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Esto es para muestras. Vamos con el significado del valor Z en la curva normal de frecuencias. ¿Es el número de desviaciones estándar? Sí. ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ay, no me digan. Estoy solito hablando. Gracias. ¿Ya? Entonces, damos un repaso donde estamos viendo que estamos entrando a un nuevo tema sobre lo que es los datos o pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Las ventajas es que hay menos posibilidad de errores y tienen mayor eficiencia y dan estas estimaciones probabilísticas bastante exactas. Las desventajas es que son un poquito complicadas de calcular, pero por suerte tenemos la herramienta de Excel y van a ver con Excel es fácil, no podemos resolver en algunos clics. El problema es la interpretación nada más, ¿no? Pero ya vamos con práctica, lo vamos a hacer. Limitaciones en los tipos de datos que se pueden evaluar. Acá están los tipos de datos que podemos calcular: la T de student de una muestra, la T de dos muestras y la T de student apareada, ¿no? Estas son las cuales quiero colocar énfasis, que lo sepan de igual forma como están dominando lo que han dominado la tabla de frecuencias y las gráficas, y luego podemos dar un vistazo solamente a lo que es ANOVA, pero es similar, pero por lo regular van a manejar estos tres frecuentemente. Vamos, siguiente. Entonces hemos determinado también que para cualitativas tenemos que utilizar las pruebas 7, la distribución normal, la Chi de Pearson para cualitativas, la T de Student, ANOVA análisis varianza, la U de Main-Whitman análisis de varianza. Por eso que acá énfasis en T de Student nosotros. Ya hemos hecho la de distribución normal. Dentro de eso estamos recordando que la prueba de valor Z de la distribución normal, la diferencia, ¿no? La mediana es la media aritmética de media. La mediana es el punto o el dato exacto que divide el 50% de los valores menores a ese valor y el 50% de los valores mayores a esos datos. Y la moda es el valor con mayor, el más repetido, ¿no? Lo hemos podido ver, por eso que acá hemos manejado Z menos mu, pero en algunas ocasiones se maneja como X con basita, y por consiguiente tenemos que estar familiarizados. Hay muchos textos, por consiguiente tenemos que estar viendo de cómo se está interpretando. De verdad hay por lo menos unos 6 formas de poder interpretar, y por consiguiente tienen que estar al tanto de eso, ¿no? Los parámetros de estimación siempre son la media y la desviación estándar. Ya sabemos calcular. Ahora a partir de acá tenemos que empezar a definir lo que son hipótesis.
hipótesis nula, hipótesis alterna. Vamos a ver, nos vamos a empezar a familiarizar igual que la tabla. Los primeros ejercicios cuestan, los segundos ya empieza a coser, ¿no? Vamos acá, significado del valor z en la curva normal de frecuencia. Este es el número de desviaciones estándar que se desvían con respecto al promedio o la media, ¿no? Lo que les había estado explicando, ¿no? Acá está la media y acá se están separando por desviaciones, ¿no? Una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, cuatro desviaciones, cinco desviaciones, ¿no? Ahora, acá desde menos a menos 1, desde menos 2 a menos 2, desde menos 3 a más 3, ¿no? Bajo ese tipo de desviación, o en todo caso sería la varianza también, donde se puede ver desde menos hasta más, ¿no? Vamos a orientar lo que es la prueba de test de estudio. Para datos no relacionados como muestras independientes, se van a basar en supuestos teóricos válidos, así las mediciones de las observaciones tienen procedimientos de gran potencia e eficiencia para evitar el error de tipo 1. ¿Cuáles son los requisitos para aplicarla? Las observaciones deben ser independientes, probabilidades con distribución normal. Las mediciones se deben elaborar en una escala de intervalo que tenga la misma magnitud. Pueden efectuarse todas las operaciones aritméticas admisibles. Las varianzas de los grupos deben ser homogéneas, ¿no? Entonces ahí vamos con el primer dato, ¿no? Las varianzas tienen que ser homogéneas, ¿no? Ay, no lo he leído. No, estoy bien. Vamos ahora. Ahora sí vamos a nuestras fórmulas, ¿no? Vamos con la primera, la T de Student. ¿Cómo calculamos? X1, X2, que era media del primer dato, por lo que acá son dos filas, media del primer dato, o acá indica valor promedio del grupo 1 o media o valor promedio del grupo 2, dividido sobre sigma p. ¿Qué es el sigma p? Es la desviación estándar ponderada de ambos grupos. ¿Cómo calculamos esto? Está acá. Sigma p o la desviación estándar ponderada va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de cada grupo, sumatoria de cuadrados de 1, sumatoria de cuadrados de 2. Y ya estamos familiarizados en lo que es la sumatoria de cuadrados. No sé si están recordando, los comenté. En muchos casos se emplea lo que es la sumatoria de cuadrados. Y a medida que van a estar avanzando hasta terminar su carrera, se van a dar cuenta que matemáticamente se utiliza en varios datos lo que es la suma de cuadrados de cada grupo, ¿no? Dividimos esto entre que el tamaño de muestra 1 y el tamaño de muestra 2 y los restamos entre 2. Por consiguiente, estamos viendo que pueden ser dos grupos independientes que pueden ser de diferente tamaño. Hipotéticamente comparamos nuestro estudio que lo hemos hecho en 360 personas y en Norteamérica que lo han podido hacer de unas 300 personas, ¿no? Y ahí hacemos la comparación. ¿Cuál es mejor estadísticamente? Luego, sacamos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre multiplicación del tamaño de muestra del grupo 1, tamaño de muestra del grupo 2. A ver que me equivoqué, grupo 2, ¿no? Entonces, así se calcula. Todo es la fórmula nada más. Vamos a ir. Para dos muestras independientes con varianzas no homogéneas, la prueba estadística de utilidad para contrarrestar hipótesis en función de la media aritmética, pero dada la heterogeneidad de varianzas no aplica T de Student, para lo cual se da el agregado de Welch. El agregado de Welch consiste en una ecuación para calcular los grados de libertad, de manera que disminuye el error por la no homogeneidad de las varianzas, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular lo que es los grados de libertad. Vamos a ver en un momento, ¿no? Y acá estamos a la ecuación que estamos calculando en el otro lado, ¿no? Donde si no podemos sacar de esta manera, podemos estar sacándola así, ¿no? Donde vamos a colocar mu del grupo 1, mu del grupo 2, o la media del grupo 1, media del grupo 2, varianza del grupo 1 más la varianza del grupo 2, dividido entre la número de datos del grupo 1 del número de datos del grupo 2. Les volví a comentar, media, varianza, desviación estándar va a ser los datos que siempre vamos a usar, ¿no? Vamos. Y aquí calculamos los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Cálculo de los grados de libertad va a ser igual a bueno, aquí es un poco más complejo, pero es la precisa. Sigma, varianza del grupo 1 dividido entre
número de datos del grupo 1 más varianza del grupo 2 más dividido sobre el número de datos del grupo 2 elevado al cuadrado dividido entre la varianza del grupo 1 menos n1 menos 1 sobre el cuadrado dividido entre el número de datos del grupo 1 más la varianza del grupo 2 dividido entre el número de datos del grupo 2 menos 1 elevado al cuadrado sobre el n sobre 2 menos 2, ¿no? Eso es la fórmula para cálculos respectivos, pero de manera práctica hay una forma sencilla, ¿no? Tengo que mostrarles sí o sí porque alguna vez van a revisar algún libro y les va a mostrar de esa manera, pero de manera práctica vamos a ver cómo realizamos, ¿no? Entonces el proceso para calcular primero tenemos que determinar el promedio, la media, la varianza y el tamaño de la muestra de cada población en el estudio y aplicar la ecuación de t de estudio para calcular los grados de libertad de acuerdo con la ecuación dada también y luego comparar el valor de t calculado respecto a los grados de libertad con los valores de t críticos. Decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis. A partir de ahora, esta semana de lunes, vamos a estar con pruebas de hipótesis, rechazar o aprobar. Vamos acá. Valores de t de estudio. Vamos con los valores que indican que los... esta es la tabla. Esta semana hemos estado manejando las tablas de distribución normal, ya las hemos familiarizado esta semana. Ahora estamos familiarizándonos con lo que es el valor de, con esta nueva tabla, que es esta tabla vamos a ver toda esta semana, la tabla de valores de t de estudio. Similar a la anterior, pero vamos a algo interesante. Acá se maneja con grados de libertad que vamos a calcular. Y acá en la parte de arriba vamos a manejar con grados, área de la cola derecha o nivel de significancia o grado o porcentaje de confianza que también se determina, ¿no? Entonces manejamos con esos dos. Si está, si nuestros datos que nos hemos familiarizado a manejar está dentro de este lado, entonces se acepta la hipótesis nula. Y si está dentro de este pequeño dato, estamos dentro de lo que es la hipótesis alterna, ¿no? Vamos a ver qué trata eso. Vamos entonces. ¿Ven? Siguen hasta datos, más datos, ¿no? Entonces tenemos una nueva tabla que les voy a entregar el día lunes, donde es la nueva tabla que tenemos que avanzar, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se resuelve? Vamos, es sencillo. Hasta cierto punto. Un estudio revela que la velocidad de lectura de los niños de 6 y 8 años de edad con síndrome de Down que se había atendido en el Centro de Apoyo de Aprendizaje eran de 74 palabras por minuto en lecturas seleccionadas. Se hizo un muestreo al azar con 24 niños de tales características para corroborar si se encuentran cerca de este patrón, ¿no? Vamos ahora con, se obtuvo una media de 78, ay, me olvidé que tengo que aumentar de usar. Ay, no se me olvidó. 78,76 palabras por minuto con desviación estándar de 3 palabras por minuto. Es el promedio de la muestra diferente al patrón 74 partes por millón, no, palabras por minuto. Utilice TDStudent a 2 colas con confianza del 95%, ¿no? Entonces vamos acá, donde determinamos que hay un patrón, 74 palabras por minuto, acá está. U o X2 o grupo 2 como 74 palabras por minuto. Un patrón. Vamos ahora ya al otro lado, donde decimos que X1 es la media, que va a ser de 72,73 palabras por minuto. La desviación indica que es de 3 palabras por minuto. Y la cantidad de niños a estudios, N es 24 niños, ¿no? Y ahora acá, tenemos que antes de eso colocar una hipótesis nula. Una hipótesis nula es que son iguales siempre, ¿no? No hay ninguna diferencia. Entonces, los métodos de lectura son iguales. La hipótesis alterna quiere determinar que los métodos de lectura son diferentes. Tiene que ser lo contrario, ¿no? Vamos acá. Acá. Si dentro de nuestra gráfica que vamos a calcular acá está dentro de este margen, se acepta la hipótesis nula, por consiguiente los métodos de estudio son iguales, ¿no? Y si entra menos en este pequeño margen de confianza, entonces quiere decir que
es una hipótesis alterna y existe una diferencia estadística. Es algo interesante. Vamos siguiendo. Acá. Nivel de significancia. Tenemos que ver, acá está con confianza del 95%, ¿no? Nivel de confianza del 0,05. Vamos ahora. Tenemos que ver que para esto tenemos que calcular esta T y luego tenemos que... ¿vieron? Acá en vez de sigma colocamos S, ¿no? Tenemos que familiarizarnos. Los grados de libertad también se va a dividir entre n-1. ¿Cuántos datos tenemos? 24. Menos 1, 23. Simple. Pero matemáticamente tiene que manejarse este dato, ¿no? De manera práctica se maneja así. Vamos siguiendo. Ahora, según la tabla, vamos con 1,7139, donde determinamos... eso se ha hecho calculando, ¿no? Vamos ahora a calcular la t-de-student. ¿Cómo calculamos la t-de-student? Utilizando nuestra calculadora, donde colocamos sigma, mu, el patrón, disculpe, que va a ser de 74, menos la media, que es 78,76. ¿Dónde está mi dato? 74 menos 78,76 dividido entre la desviación estándar, que es de 3, dividido entre el valor de n, que es de 24, ¿no? ¿Qué pasó? Me faltó acá, tengo que salir de acá. Acá está. ¿Cuánto sale? Menos 7, bueno, en todo caso 7,77, ¿no? 7,77 está saliendo lo que he calculado, ¿no? Ahora con este dato, ya voy, los puede cambiar, acá está, me falta mi coma. Ahora, dentro de ese valor entonces podemos ver que está el valor de 7,77. Ahora vamos con nuestro valor de ir a las tablas. Vamos con T calculado, entonces es de 7,77. Ahora vamos a las tablas. ¿Con qué vamos? Con 0,05 y nuestros grados de libertad, que es de 23. Vamos arriba. 23 y 0,05. Aquí está 23 y arriba 0,05. Y acá está, aquí está 0,05. Saldría 1,7139. Y acá está 1,7139. Y comparamos. ¿El valor de lo que hemos calculado es mayor a la tabla? Sí. Y si es correcto, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna. Y por consiguiente, los métodos de lectura son diferentes. ¿Y cuál es diferente? Y lo vemos, ¿no? Con las medias. 78 es mayor que 74. Entonces, el nuevo método es mejor. H1 78,3 es método es mayor que el método de X2 igual 74, ¿no? Entonces pueden estar viéndolo, ¿no? Me dan un minuto, por favor, mis vecinos están peleando. ¿Por qué se pelean a esta hora? Un momentito, por favor. Entonces pueden estar viendo el ejercicio. Vamos a verlo el día lunes también. Ya, entonces vimos que esa forma se puede estar calculando. Ya,
Vamos con otra. Igual que el otro es familiarizar. El primero nos va a costar. Luego, no, ya nos vamos a familiarizar y vamos a estar una y otra vez realizando 2 días con lo que son datos de muestras independientes, 2 días con datos relacionados y el último día vamos con ANOVA o solo con comparativas, ¿no? El primero que realizamos es comparativa, esta es comparativa también. En una muestra de 20 profesores universitarios aparentemente sanos proporcionó un valor promedio de capacidad máxima respiratoria de 102 latidos por minuto con desviación estándar de 10,5 latidos por minuto. Es posible concluir que la media de litros por minuto no es de 110. Utilicen el nivel de confianza del 90%, ¿no? Es un dato interesante. Y volvemos a usar esto. Vamos a explicar acá está SX, por consiguiente es el sigma, ¿no? Sigma para muestras, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que el valor promedio es de 102. No, es posible concluir que la media por litros por minuto no es de 110. Entonces aquí está nuestro patrón de 110 latidos por minuto. Acá me falta entonces. ¡Ay, no! Ya. 110 latidos por minuto. Ahora utilicemos la confianza del 90%. Ya, acá está. Vamos con nuestra hipótesis nula, que las mediciones son iguales. ¿Vieron? Es repetido que la anterior. La hipótesis alterna, que las mediciones son diferentes. No, vieron, solamente se coloca como hipótesis alterna, hipótesis nula, ¿no? Y vuelvo a recalcar, si está dentro de todo este parte de lo que es nuestra gráfica, entonces se acepta la hipótesis nula. Si entra en este pequeño porcentaje, se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Vamos acá entonces. Hipótesis nula, las mediciones son iguales. Hipótesis alterna, las mediciones son diferentes. Calculemos. X1, ¿cuál es? La media es 102 latidos por minuto, la desviación estándar es de 10,5 y el número de datos es de 20 profesores. Calculamos. De nuevo, con calculadora, arriba entre paréntesis, vamos a calcular la media. Patrón de 110 menos media, la media, nuestro dato 102, dividimos entre el valor de la desviación, que es 10,5, dividido entre la raíz del valor que tenemos, 20, y luego salimos. ¿Vieron? En este caso tienen que salir de acá y tienen que en su calculadora tienen que verificar eso. ¿Cuánto sale acá? Ese de presión y sale 3,4. 41 en todo caso, ¿no? Vamos. Una vez que se tiene eso, ay, no me tiene que ir acá. Una vez que se tiene eso, verificamos según tabla. Como dice el 90%, buscamos la otra parte del 0,1% de significancia. Los dos suman el 100%. Vamos a familiarizarlo, no se preocupe. Grados de libertad, solamente estamos de n, ¿cuál es el valor? Menos 1. 20 menos 1, ¿cuánto sale? 19. Ahora, con 0, 1 y 19 vamos a las tablas. 19, ¿dónde estás? 19, 19 y 0, 1. Aquí vamos con 0,45, 0,40, 0,35, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, 0,1. 1,327, 1,3277, ¿no? Está ahí. Eso es según tabla. Y hacemos la comparación. Lo T que hemos calculado con nuestra calculadora es mayor que la T de tablas. Y es mayor. Ay, no he colocado cuánto era el otro valor. Hasta acá. 3,4 es mayor que 3, acá voy a colocar el valor de T calculada, que es de
1,40 es mayor que la de tablas, que es de 1,3277. Ahí está. Es mayor, en este caso también es mayor. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna y las mediciones son diferentes. Y si es diferente, ahí podemos determinar que sí son iguales. Vamos con la media 1 es de 102, el método es menor que el método X2 de 102, ¿no? Entonces, hemos podido ver que es posible concluir entonces que hay una diferencia de las mediciones que son diferentes, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a estar manejando este tipo de ejercicios de la TED Student, pero con Excel, por suerte, ¿no? Con Excel. Parece un poco complejo, pero por eso que acá tenemos que actualizarnos y manejarnos bajo las nuevas las herramientas que tenemos.